Saludos a los amigos estudiantes de la Universidad Peruana de los Andes, para ti Omar Cordero y para el profesor de la clase, para los que han pedido que hagamos un análisis más o menos rápido de lo que fue el conflicto armado interno en el Perú, que se dio entre los años de 1980 y el año 2000, cuáles han sido sus consecuencias y cómo fue transcurriendo este periodo tan importante momento de la historia de nuestro país, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir es que esta guerra comenzó por decisión de lo que se denomina el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, el año 80, ¿no? Hay que recordar también que el año 80 fue el inicio de la democracia en el Perú, que luego de la dictadura de Morales Bermúdez y luego de una asamblea constituyente se llevaron elecciones libres y con la participación de todos los sectores políticos del país, ¿no? Sea de derecha, sean de centro, sean de izquierda. Sendero Luminoso quemó las áforas en Chuchi y dio inicio a lo que ellos denominaron el inicio de la lucha armada, ¿no? El famoso ILA, por las siglas que Sendero le planteó al país. No se sabía mucho de Sendero Luminoso en aquella época porque realmente era un grupo bastante marginal dentro de la izquierda peruana. Y en otro video les hemos explicado que Sendero Luminoso viene de una serie de divisiones dentro de la izquierda peruana, algunos que se plantean desde los años 60, cuando desde el bloque prosoviético se planteaba el tránsito pacífico al socialismo y desde el bando pro-chino maoísta se planteaba la continuación de la guerra popular. La interpretación de Sendero Luminoso de la sociedad, como también lo explicamos en el video anterior, fue bastante equivocada, ¿no? Ellos planteaban que el Perú, el año 80, aún se mantenía como una sociedad feudal. Y hemos explicado también con bastante detalle que eso ya no era real porque el gobierno del general Velasco Alvarado, desde el año 68, había planteado la ley de reforma agraria en el Perú, dándole pues un tiro de gracia a la feudalidad en el país. Entonces el Perú, si bien es cierto, aún tenía rezagos, rezagos de feudalidad, había mucha injusticia todavía hacia el campo, sobre todo con las comunidades campesinas y con nuestros hermanos quechohablantes, con nuestros hermanos aymaras, con nuestros hermanos de las comunidades originarias. Ya no era una sociedad feudal, ¿no? Entendemos sociedad feudal como donde los terratenientes, los grandes posicionarios de tierra, son los que gobiernan grandes extensiones del país. Esa situación no existía más que en la cabeza de Sendero Luminoso. Los dos primeros años de la guerra interna hay mucha confusión en el gobierno, ¿no? El gobierno de Belaúnde Terry, que es elegido presidente del año 80 en las elecciones, pensaba que este grupo era un grupo de avigeos, es decir, un grupo de ladrones de ganado. Existían también desde espacios de la derecha, porque recuerden que Acción Popular cogobernó con el Partido Popular Cristiano, que tenían ideas bastante fantasiosas sobre lo que pasaba en el Perú, ¿no? Pensaban que era una guerrilla tradicional de América Latina. Es más, algún diputado de la época planteó que esta guerrilla, ¿no?, era manejada desde Cuba, ¿no? Cosa que luego quedó bastante claro. Sendero Luminoso en el transcurso de la guerra le puso un coche bomba a la embajada cubana, por ejemplo, ¿no? Durante los dos primeros años se le dio un trato policial, ¿no?, a la situación. Y la guerra se focalizó bastante en la sierra sur del país, básicamente en Ayacucho. Esto comienza a desencadenarse para mal del país por la lógica de Sendero Luminoso, ¿no? Ellos consideraban que tenían que dejar un vacío de poder en el país. Entonces sus principales víctimas al principio comenzaron a ser las autoridades civiles, locales y militares. Hay que recordar también que en estas zonas donde se inicia la guerra, en estos pueblos pequeños del sur del país, la presencia policial y militar era muy mal vista, ¿no? Había demasiados abusos militares desde la época de la dictadura de Morales Bermúdez y también contaban con muy poco personal en las zonas, ¿no? Sendero comienza a aniquilarlos porque en la lógica de ellos había que dejar un vacío de poder, pero inmediatamente comienzan a chocar, por llamarlo de alguna manera, con las tradiciones comunitarias de nuestro país, ¿no? Entonces ellos definían que, por ejemplo, los líderes comunales eran rezagos del viejo estado feudal que ellos querían aniquilar y comienzan a asesinar también a pobladores de la zona. El gobierno de Belaúnde Terry, al verse arrinconado por el avance de Sendero, decide tomar una decisión que es muy costosa y muy dolorosa para el país, que es el ingreso de las Fuerzas Armadas al campo. No es casual que el año 1984
sea el pico más alto de muertos y desaparecidos en el Perú. Rápidamente podemos ver que solamente en Ayacucho ya llegábamos a la proporción de 10.000 muertos, ¿no? Para el año 1984. Las Fuerzas Armadas, igual como se han hecho en otros lugares de América Latina, comienzan con una política de tierra arrasada. ¿Qué significa esto? El aniquilamiento de toda la población de la zona, ¿no? Pues si ustedes pueden ver la película En la boca del lobo, ¿no? que se edita a finales de los 80, van a poder encontrar que, por ejemplo, los actores reconocen de que, basados en una historia real además, que la Marina de Guerra del Perú había limpiado muchas zonas, ¿no? Limpieza le llamaban al aniquilamiento. Ellos consideraban que una zona era roja y que por lo tanto esa población tenía que ser exterminada. En estos casos de tierra arrasada, de política de tierra arrasada, se mantuvo el país durante muchos años, ¿no? Hubieron desapariciones forzadas, la presencia de los cuarteles, los secuestros de la gente, el tema de los desaparecidos fue muy alto, ¿no? Esto de año 84 es muy predominante porque de ahí la tendencia baja. Todo este año se conoce la construcción de hornos, ¿no? Donde comienzan a desaparecer a la gente, de fosas comunes que recién a estas alturas de nuestra época estamos encontrando todavía a lo largo de estas zonas del país, y hace también que Sendero se desconcentre de la zona donde inicialmente había iniciado la guerra, ¿no? Que es la zona de Ayacucho, de Huanta, de Apurímac, de Huancavelica, que son las zonas más golpeadas por el tema de la guerra interna. Entonces, tuvimos dos actores fundamentales inicialmente, que son las Fuerzas Armadas y Policiales por un lado, y Sendero Luminoso por el otro, que comienzan a parecerse mucho en las acciones criminales frente a la población, ¿no? Así como Sendero podía aniquilar también a una población, como explicamos en el video anterior, porque en su lógica, cualquier población que se les ponía por delante a los intereses de ellos, era considerado como mesnada, como si fuera un grupo social financiado por el Estado para combatirlos. También las Fuerzas Armadas tenían una lógica bastante racista, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan cuál es la mayor cantidad de víctimas que tiene el país, en su mayoría son quechohablantes, jóvenes de 20 a 29 años, ¿no? Que son prácticamente exterminados en la zona, ¿no? Para ellos, y durante muchísimo tiempo, durante toda la guerra, que tú seas joven, que tú seas de Ayacucho, por ejemplo, y que seas estudiante, ¿no? Significaba que tú eras potencialmente senderista. En el gobierno de Alan García, inicialmente se genera una especie de esperanza y tregua, ¿no? Hay que recordar también que el año 84, un año antes nada más, hace su aparición otro actor de la guerra, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Que ellos tienen una posición más parecida a lo que fueron las guerrillas latinoamericanas, ¿no? Se plantean respetar los acuerdos de Ginebra, se plantea no cometer violaciones a los derechos humanos, aunque luego también cayeron en muchas de estas circunstancias, ¿no? El MRTA también cayó en el tema del secuestro, en el tema de la extorsión, se les vio en algunos momentos ligados también a temas de narcotráfico, pero inicialmente son muy esperanzadores, ¿no? Porque ante la lógica demencial de Sendero y ante la lógica demencial también de las Fuerzas Armadas y Policiales y del Estado, el MRTA era visto más como una guerrilla romántica, ¿no? Que inicialmente comienza a robarse los camiones de leche, a saquear mercados para entregárselos a la población, que tienen un discurso mucho más amplio. Hay que decir del MRTA que ellos, más que un partido, eran como una especie de frente. Son muchos los sectores de izquierda que terminan convergiendo en el MRTA como una propuesta de lucha armada, de guerrilla, pero luego tal vez eso también fue su problema. La falta de cohesión ideológica, organizacional, hace que sean más rápidos de derrotar durante el lapso de la guerra interna, ¿no? Decíamos que el gobierno de García inicialmente es mirado con expectativa porque obviamente el APRA todavía tenía una tradición que lo posicionaba dentro de la socialdemocracia. Y Alan García llegó con un discurso de plena defensa de los derechos humanos, ¿no? Hay un episodio fundamental que cambia todo en el gobierno de Alan García, ya para el año 1986,
que es la matanza de los penales, ¿no? Es interesante analizar esta situación porque el gobierno que había planteado de que los que cometían violaciones de derechos humanos desde el Estado por lo que se había vivido durante el gobierno de Belaúnde tenían que ser juzgados y procesados, comete una de las matanzas más atroces que hemos visto en la historia reciente de nuestra república, ¿no? Presos senderistas se oponen al traslado a otros penales, toman los pabellones del Frontón, de la isla del Frontón, y por órdenes de Alan García, de Jean Pietri y de Agustín Mantilla, las Fuerzas Armadas toman el penal y masacran a la población penitenciaria del lugar, ¿no? Más de 200 muertos en esa toma, que además, hay que decirlo también, está bastante sazonada por lo que planteó Abimael Guzmán, una cuestión que no se puede comprender, de hacerle creer a sus propios militantes que los penales eran luminosas trincheras de combate, ¿no? El que sepa 2 líneas de ciencia militar saben que es imposible una resistencia en un lugar cerrado, sin armas, frente a un enemigo extremadamente superior, ¿no? Es decir, mandó a su gente a morir. La política de Sendero no solamente fue criminal con la población, sino con su propia militancia. Ya para el año 1989, claro, hay que decir también que la aparición de grupos paramilitares, ¿no? Que tienen una aplicación más de lo que se denominan asesinatos selectivos. Y quería detenerme en este punto porque esto ha sucedido en la mayor parte de América Latina. Inicialmente, para acabar con un enemigo subversivo, se aplica la política de tierra arrasada, ¿no? O sea, van por las comunidades masacrando a todo el mundo. Ya cuando la gente huye de estas zonas de conflicto, se vuelve más selectivo, ¿no? Entonces, para estos asesinatos más selectivos, se necesitan los grupos paramilitares. Aparece con mayor notoriedad lo que se conoce como el Comando Rodrigo Franco, en la época del APRA, que se dedica a asesinar desde militantes de Sendero, militantes del MRTA, gente cercana a ellos como abogados, ¿no? Pero también se cometen una serie de injusticias, ¿no? Se comienza a asesinar una serie de dirigentes sociales y políticos que en absoluto tenían que ver con el accionar ni de Sendero ni del MRTA. Hacia el año 1989, la vorágine de violencia vuelve a un espiral alto, sin acercarse a lo de 1984 todavía, pero muy alto, ¿no? El MRTA comienza a desarrollarse en el Bajo Guayaga y en el Alto Guayaga, donde Sendero también tenía presencia. Hay que recordarle a los que nos están viendo que, a pesar de que en teoría, ¿no?, ambos grupos armados, ambos grupos subversivos, se planteaban el comunismo uno y el socialismo el otro, la liberación nacional, de alguna manera, digamos que tenían en teoría objetivos muy similares. Sendero y el MRTA combatieron uno contra otro también, ¿no? Más por decisión de Sendero Luminoso, que consideraba que el MRTA no era un grupo revolucionario. Bueno, realmente Sendero Luminoso consideraba que ningún grupo, excepto ellos, podía hacer la revolución. Ellos condenaban a la Izquierda Unida, que era un grupo electoral, un frente político electoral, que hay que recordar que hacia el año 1983 Izquierda Unida tenía el tercio electoral nacional, ¿no? El tremendo daño que le hizo Sendero Luminoso a la posibilidad de que en el Perú se desarrollara una izquierda democrática es algo que todavía seguimos cuantificando, ¿no? Porque en muchas zonas ha quedado más el recuerdo de lo que fue Sendero Luminoso de las posibilidades que una izquierda democrática y socialista al mismo tiempo pudiera acceder al poder. Hacia el año 89 comienza el Perú a ser uno de los países con mayor cantidad de desaparecidos en el mundo. Eso es un dato también que creo que es muy, muy importante, ¿no? Y el desastre del gobierno de Alan García, que dejó una hiperinflación increíble, una corrupción generalizada en el país, un gobierno que cambiaba de ministros cada semana o cada 15 días, da la sensación de un desgobierno muy fuerte, ¿no? Ya desde los años 80 y desde el principio de la guerra se habló mucho del famoso Plan Verde. Y aquí hay que detenernos un segundo, porque vamos a entrar al gobierno de Alberto Fujimori. El Plan Verde es el mismo plan que se aplicó en América Latina para dar golpes de Estado hacia la derecha, ¿no? Cuando se implantó en la Argentina o en el Brasil o en el Uruguay o en Chile, siempre fue con la intencionalidad de aplicar un modelo económico al servicio básicamente del imperialismo norteamericano y de la burguesía nacional.
de este plan ya se hablaba en los 80, ¿no? El neoliberalismo en América Latina no entró por vía democrática, como algunos nos quieren engañar por ahí, ¿no? El neoliberalismo entró a América Latina en tanques, en militares, y en el caso peruano, con la dictadura de Fujimori, en una fachada cívico-militar, ¿no? Hay que decir también que, a pesar de que el año 89 es un año alto, que es un año complicado, ¿no? Que es, donde se da la mayor cantidad, o es uno de los años con mayor cantidad de muertos y desaparecidos, y en una crisis política muy fuerte, había comenzado la curva, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Ya los muertos, desaparecidos, las violaciones de derechos humanos se habían reducido. Entonces, la argumentación del fujimorismo de que era necesario un golpe de Estado para acabar con Sendero Luminoso era falaz, ¿no? Es una mentira que no tiene sustento teórico. Las comunidades comienzan a rechazar a Sendero Luminoso, se comienzan a organizar las rondas campesinas, los comités de autodefensa, ¿no? Que son el campesinado armado que lucha contra Sendero porque no los quieren en la zona, porque ellos se sienten al medio de la guerra entre Sendero y el Estado y comienzan a expulsarlo. Eso es lo otro que hay que señalar, ¿no? Quien derrota a Sendero Luminoso en el campo no es la Fuerza Armada ni es la Fuerza Policial, ¿no? Es el pueblo organizado en rondas campesinas o en comunidades, en comités de autodefensa, perdón. Y eso a lo largo de las zonas más complicadas, ¿no? Hay que decir también que la mayor cantidad de muertos lo pusieron los más pobres del país. Dijimos, y pueden revisarlo en el informe final de la Comisión de la Verdad, son los departamentos que hasta el día de hoy son los departamentos más empobrecidos del país, donde son los que entregan la mayor cantidad de víctimas, ¿no? Más del 60% de las víctimas son de ahí. Y el departamento de Ayacucho, como ningún otro, es el que entrega la mayor cantidad de muertos durante todo el proceso de guerra. Las violaciones de derechos humanos, según la Comisión de la Verdad, arrojan que el 54% de las víctimas fueron culpa de Sendero Luminoso. Eso es importante detallarlo, ¿no? Porque en ningún otro país del continente una guerrilla tiene esos niveles de culpabilidad en cuestión de víctimas, ¿no? Siempre las guerrillas de América Latina han procurado cometer la menor cantidad de errores posibles, ¿no? En el caso de Sendero Luminoso es muy particular porque para ellos era necesario un genocidio. Eran palabras textuales de Abimael Guzmán. Para Abimael Guzmán tenía que llegarse al 1.000.000 de muertos para que la revolución peruana se pudiera gestar. Y obviamente en parte fueron logrando, porque la reacción que tenía la Fuerza Armada contra los pueblos que ellos sospechaban que eran base de apoyo del senderismo fue también brutal, ¿no? Cuando el senderismo es derrotado en el campo, se trasladan a la ciudad. Y ahí comenzamos a ver una serie de esto que planteábamos como estos asesinatos selectivos, ¿no? Hay que recordar que la mayoría de estas masacres se dan por grupos de menos de 5 personas. Si ustedes cuentan, por ejemplo, en la Universidad del Centro, en la Universidad en Junín, en Huancayo, ahí tienen más de 100 profesores y estudiantes desaparecidos. Se habla poco, porque por lo general lo que más sabemos es de los estudiantes de Cantuta, de los trabajadores de la Donofrio en Barrios Altos, ¿verdad? Que son los casos más emblemáticos. Y son casos más emblemáticos porque se comienza a dar en Lima, por una lógica fundamental. Sendero, al ser derrotado en el campo, la gente comienza a correr a la ciudad. El senderismo se inventó, ese es el problema con ellos, ¿no? Que al ser derrotados en el campo ellos llamaban al cerco de la ciudad, pero era realmente el senderismo que ya no podía estar en el campo, que comenzaba a correr a las ciudades, y comenzaron a correr básicamente en Lima. En una Lima que se asustó muy rápido, ¿no? O sea, Lima ha puesto, si somos completamente honestos, una cantidad de víctimas minoritarias en todo el conflicto armado en comparación de otras zonas, y sin embargo tenemos todavía el recuerdo de lo que pasó en Tarata, o de los coches bomba, o de los apagones, ¿no? Pero en comparación de lo que vivió el resto del país, Lima no sufrió prácticamente ni la 10ª parte de lo que pasaron en otros lugares en el país. En el gobierno de Fujimori se plantea ya a partir del año 92 un golpe de Estado, se quiebra la institucionalidad democrática del país y se comienza con un gobierno de facto que viola absolutamente todos los derechos humanos, ¿no? Estos ya se violaban definitivamente en los años 80, pero habían márgenes de maniobra para poder denunciarlos. Hay que recordar que a pesar de que se vivía en una guerra violenta y criminal, la prensa, por ejemplo, podía informar, ¿no?
Claro, o sea, habían muertos periodistas también, pero se iba a las zonas y se podía informar lo que sucedía, ¿no? Son históricos las tomas de televisoras y radios por parte del MRTA, por ejemplo, o de Sendero en algunas zonas, donde transmitían su mensaje. Era también bastante notorio la participación en foros públicos, ¿no? Los debates en San Marcos, en los parques, en el parque universitario, donde habían los debates sobre lo que estaba pasando en el país y cada uno medio clandestino, pero iban planteando la defensa de su posición política y de lo que sentían que era el país y qué cosa tenía que darse, ¿no? Con Fujimori cambia la cosa, ¿no? Fujimori prohíbe, por ejemplo, la literatura de corte socialista. Durante la dictadura de Fujimori, andar por la calle con un libro de José Carlos Mariátegui, con un libro de Marx, de Lenin o de Mao Zedong, era suficiente motivo para irte preso. La cantidad de presos injustamente procesados, encarcelados, es alta en el país. Si ustedes revisan las manifestaciones de distintas personas que participan en la Comisión de la Verdad, van a encontrar siempre lo mismo, ¿no? Que cuando la Dirección contra el Terrorismo los detiene y se enteran de que ellos o sus padres eran de alguna de estas zonas consideradas rojas, ¿no? Estas zonas del sur del país, y que eran estudiantes además, eran inmediatamente detenidos, ¿no? Eran llevados a los calabozos de la DIRCOTE, procesados por terrorismo, cosa que luego tuvo que ser desenredado, ¿no? Por comisiones especiales que comenzaron a sacar un poco de gente. Cosa que desvirtúa la lógica fujimorista esta de que ahora en democracia se liberan terroristas, ¿no? Se liberó muchísimos más procesados por terrorismo durante la época de Fujimori que ahora, porque en la época de Fujimori cualquiera terminaba preso. Con Fujimori no solamente hemos visto con profunda tristeza la violación sistemática de derechos humanos, tanto en el tema de la guerra, sino también en el tema de la despoblación que se pretendió hacer a través de la esterilización forzada de las mujeres, no es casual. O sea, durante mucho tiempo masacraron a las comunidades y luego cuando vino más o menos la paz, comenzaron a esterilizar a la gente porque hay una lógica fascista dentro del concepto de los Estados Unidos que trajo este planteamiento a través de la USAID y el gobierno de Fujimori que le hacía el amén a todo lo que decía Estados Unidos de la despoblación de la sierra, ¿no? Siempre han visto a nuestras comunidades originarias como potencialmente subversivas. Y aquí hay que señalar una cosa, en estos tiempos que tanto se habla de injerencia política por todos lados, de injerencia política extranjera por todos lados, hay que recordarle a los estudiantes que quienes prepararon como realmente criminales a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, a las instituciones como la DIRCOTE, quienes prepararon a los grupos paramilitares fueron los gobiernos de Estados Unidos, de Israel y de Taiwán, ¿no? Hablar de estos tres países es casi hablar de lo mismo, ¿no? Son tres países que están amarrados por la Casa Blanca y que enseñan tácticas antisubversivas, que es una bonita manera de llamarle a las torturas, a la violación de mujeres, porque hay que recordar que el 90 y pico % de las violaciones contra mujeres que se dieron durante todo este tiempo de guerra la cometieron las Fuerzas Armadas, ¿no? Pueden revisar en el informe final de la Comisión de la Verdad testimonios espantosos, ¿no? de mujeres que pasaron por tormentos increíbles, las violaron 10, 15, 20 personas, cuando iban a masacrar una comunidad separaban hombres de mujeres, a los hombres les hacían cavar las futuras fosas y los mataban, y a las mujeres antes de matarlas las violaban, ¿no? Es una tristeza decirlo, pero hay cantidad de niños peruanos que han nacido producto de la violación de toda una tropa encima de una mujer, ¿no? Y de eso se sabe muy poco. La captura de los líderes subversivos son un momento bastante interesante para analizar. Cae Víctor Polay Campos, el MRTA estaba ya muy debilitado, ¿no? La última acción importante antes de la caída de Víctor Polay fue el escape por los túneles de Canto Grande por parte del MRTA poco antes de que el gobierno de Alan García termine, pero el MRTA se encontraba bastante debilitado y Víctor Polay cae sentado en un restaurante de San Borja y es encarcelado nuevamente, ¿no? Las acciones del MRTA comienzan a bajar y a los meses nada más también cae Abimael Guzmán, ¿no? Abimael Guzmán cae también sin disparar ni un tiro, el mismo que le había pedido a su militancia inmolarse en las acciones más absurdas, más demenciales, más terroristas que recordemos,
se entrega e inmediatamente firma el acuerdo de paz, ¿no? Abimael Guzmán, lo hemos dicho en el video anterior también, entrega información acerca de sus propios militantes, delata posiciones, caletas de armas, formas de accionar, a cambio de lo que ellos plantean como la solución política a los problemas derivados de la guerra, ¿no? El Estado los utiliza, ¿no? La dictadura los utiliza, utiliza a Guzmán siempre a puertas de una elección, ¿no? Fíjense que esto también es muy interesante. A pesar de que ahora se habla mucho de que no se negocia con el terrorismo, de que no se puede negociar con la subversión, sí hubo un gobierno que negoció con la subversión, fue el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Las columnas del MRTA que se van rindiendo en algunas zonas es a cambio de dinero del Estado y de dinero de empresarios de la zona, que les convenía obviamente una paz social, ¿no? Que no les convenía que existieran guerras. Es más, se sabe también de que hay plata del narcotráfico para que ya estas estructuras armadas del MRTA se rindan. Lo mismo pasa en algunos casos con lo de Sendero Luminoso, ¿no? La famosa captura de Feliciano, se sabe ya hoy que fue una negociación entre el gobierno y esa facción de Sendero Luminoso en el BRAE. Hoy hay cosas que nos... claro, llamar el fin del conflicto es una cuestión ahí, ¿no? Entre comillas, porque la Comisión de la Verdad hace una revisión entre el año 80 y el 2000, pero luego ustedes sabrán por los medios de comunicación, pues seguramente están informados, que aún hemos visto después del 2000, ahora que estamos en 2016, todavía algunas acciones tanto en el Alto Guayaga como en el BRAE, ¿no? En el Alto Guayaga la facción de Artemio ya detenido y en el BRAE la columna de los Quispe Palomino. Lo que nos lleva a volver a plantear qué cosa es Sendero Luminoso hoy, ¿no? Sendero Luminoso está dividido más o menos en 4 facciones, ¿no? Lo que es el Movadef ahora, ¿no? El Movadef es quienes plantean todo lo que Guzmán propuso una vez detenido, ¿no? Este tema de el acuerdo de paz, el resolver los problemas derivados de la guerra, que se acabara la guerra en sí, y ellos han seguido fieles a lo que planteó Guzmán, ¿no? ¿Quiénes lo conforman? Básicamente expresos políticos de Sendero, familiares de senderistas, militantes de Sendero que jamás cayeron presos, y se ha visto mucho que son jóvenes en su, no sé si su mayoría, pero una proporción importante, hijos de senderistas, ¿no? Ellos son los que ahora se proponen la paz, ¿no? A cambio de que el acuerdo de paz libere a todos los actores de la guerra, ¿no? O sea, para Sendero Luminoso debería salir los del Grupo Colina, Vladimiro Montesinos, Fujimori y Abimael Guzmán. Esa es la lógica de ellos, ¿no? Entonces, pasar a borrón y cuenta nueva, ¿no? Que todos los delitos que se cometieron desde uno y otro bando queden impunes porque, en función a lo que ellos consideran la paz, eso debe ser. Es realmente una actitud bastante interesada de ellos, ¿no? La otra facción es la del Alto Guayaga, que estuvo de acuerdo y está de acuerdo con que Guzmán siga siendo el líder, con que la guerra debe acabarse, pero que no se entregaron porque, claro, una cosa es decirlo desde un penal, como Guzmán o como muchos de los mandos de Sendero, y otra cosa muy distinta decirlo desde todavía el campo de batalla, ¿no? Con la experiencia terrorífica de lo que fue el Alto Guayaga. Si ustedes revisan lo que pasó en esa zona, van a encontrar una serie de masacres de parte del Estado. Ese río Guayaga se inundó de cuerpos, de muertos, ¿no? El ametrallamiento de las poblaciones, las violaciones a los derechos humanos, los cuerpos descuartizados y calcinados en la zona por parte de las Fuerzas Armadas, son cosas que están muy frescas en la memoria de los compañeros que viven en esa zona, ¿no? Y esta facción se mantuvo en el Alto Guayaga reconociendo el liderazgo de Guzmán, considerando que sí es necesario darle solución política a los problemas derivados de la guerra, pero se mantuvieron en armas, ¿no? Algunos dicen por interés, por negocios de cobrar cupos y narcotráfico, otros sostienen que jugaron a ambas manos, ¿no? Reconocer a Guzmán como líder, pero no soltar las armas. Este grupo del Alto Guayaga aún se ha mantenido con actitudes, esas típicas actitudes de Sendero, ¿no? De matar dirigentes que se le pongan en contra, de una actitud muy hostil con la población, de una lógica de superioridad sobre la población que en otras
En otros momentos hemos señalado ya en algunos artículos que los iba a llevar al fracaso, tal y cual ha sido, ¿no? Cuando ustedes revisen la caída de Artemio, van a encontrar que es la propia población de la zona la que le indica a la policía por dónde se ha ido, ¿no? Y para los que quieran entender un poco más, en teoría una guerrilla subsiste por el apoyo del pueblo, ¿no? Cuando la población te delata tu posición es porque tú definitivamente algo no estás haciendo bien, ¿no? Y en el caso de Sendero, pues huelgan ejemplos de su actitud antipopular, ¿no? Con la gente de la zona. Hoy queda muy poquito de lo que fue Sendero en el Alto Guayaga. Se señala que andan más que todo como guardaespaldas del narcotráfico, sin ningún tipo de orientación política, ya no se les ha visto más, ¿no? Desde la caída de Artemio para acá. La otra facción es la que más problemas nos viene dando, ¿no? Digamos, la tercera facción es lo del Braen, ¿no? Lo de los Quispe Palomino, que ellos, por ejemplo, consideran que su partido, ¿no? Lo que fue Sendero, desde el año 80 hasta el año 99 es la etapa genocida del partido, dicen ellos, ¿no? La etapa equivocada, donde se cometieron todos los abusos, asesinatos, actos terroristas, que llevaron a la febril derrota de Sendero para aquellas épocas, ¿no? Ellos, es más, han pedido al gobierno, una bravuconada, ¿no? Pero es una cosa de ellos, que les den a Guzmán para fusilarlo, ¿no? Porque él es un criminal y ha dejado mal parado el nombre del partido. Es más, se han cambiado de nombre, ¿no? Ellos ya no se denominan Sendero Luminoso, ellos no se autodenominan Sendero Luminoso, se denominan el militarizado Partido Comunista Marxista Leninista Maoísta, un trabalenguas casi. Lo que sí es cierto es que su actitud con la población ha variado, ¿no? No se conocen demasiados abusos contra la población civil, y han determinado que su único enemigo en la zona son las instituciones armadas, ¿no? No se conocen de alcaldes ejecutados ni de dirigentes asesinados, por lo menos desde el año 99 para adelante. Han tenido una actitud bastante agresiva con el Estado. Fíjense que el gobierno de Fujimori el año 99 quiso negociar con los Quispe Palomino la final rendición del Sendero del Braen, porque obviamente el año 2000 eran las elecciones y Fujimori quería aparecer con la cabeza de los Quispe Palomino para decir que ya ahora sí, definitivamente se había derrotado a Sendero. Y sin embargo, los Quispe hicieron una emboscada realmente al gobierno, ¿no? Y negociaron, les dijeron que vinieran y les terminaron volando los helicópteros, recuperaron a uno de los hermanos de los Quispe Palomino, el número 2 de Sendero Luminoso en el Braen, estaba preso, ¿no? Y si hoy está libre y en el Guayaga es porque el gobierno de Fujimori, ¿no?, negoció con Sendero del Braen y le entregó al hermano, al denominado camarada José, para darle confianza y se rindiera todo el Sendero del Braen, cosa que no sucedió finalmente, ¿no? Y hoy estamos pagando las consecuencias de eso, ¿no? Sendero Luminoso del Braen recibió vituallas del gobierno de Fujimori, recibió armamento, recibieron medicamentos, recibieron carpas, recibieron una serie de cosas, porque el fujimorismo siempre negoció con Sendero, siempre. Es más, en la campaña del año 2000, en Junín, un sector de Sendero Luminoso hizo campaña por Fujimori, ¿no? Es más, el año 2000, los pocos senderistas que andaban sueltos por ahí no estaban de acuerdo con la caída de la dictadura, porque ellos sostenían que 5 años más de Fujimori en el poder, tal como Montesinos lo conversaba con Guzmán, iba a significar esto que ahora querían, ¿no? Impunidad total para todos y una salida para todos los actores que le hicieron tanto daño a nuestro país. Este Sendero del Braen, nos tiene de cabeza porque han hecho casi una fortaleza en la zona de Vizcatán. El Estado no ha tenido capacidad de llegar a la zona. Los muertos militares y policiales ya van llegando casi al número de 200, las bajas de ellos han sido muy pocas y han sido sobre todo cuando la inteligencia militar ha funcionado bien, ¿no? Como en la muerte de los mandos, de uno de los hermanos, además, de los hermanos Quispe Palomino, ¿no? Y de otro líder histórico de la zona, pero luego no hay mucho para contar, ¿no? La verdad que son emboscados cada cierto tiempo, cada vez que están próximas las elecciones, cada vez que asume un nuevo gobierno, las tomas de camisea, por un lado, así han sido jugadas militares que nos han dejado perplejos,
porque esa zona en teoría está apoltronada de bases militares de la policía, de las distintas policías y del ejército, y increíblemente estos tipos todavía caminan por ahí con bastante fortuna, ¿no? Como decíamos, y la mayoría de los muertos de ahí, en estos 17 años que ellos andan por allá, son básicamente del lado de la patria, no son del lado de la policía, de las Fuerzas Armadas. Un cuarto grupo, lo volvemos a mencionar, no es tal vez muy importante, pero es un montón de senderistas que creen que todo es una parafernalia del imperialismo, ¿no? Gente que hace notar que su fanatismo político los lleva ya a no entender la realidad del país. Entonces, la guerra interna peruana costó aproximadamente 70.000 muertos, ¿no? No hubo ni en la guerra con Chile ni en ningún otro episodio de nuestra república, de la independencia para acá, una época con mayor cantidad de muertos. Hoy contamos con aproximadamente 20.000 desaparecidos y se han encontrado aproximadamente 600 y pico fosas comunes, ¿no? Los estudios indican que hay más de 3 cuerpos por cada fosa común. Ahí estarían más o menos los 20.000 muertos que estamos considerando. La sumatoria indica de que pasaría tal vez los 100.000 muertos la guerra interna peruana, ¿no? Se hace muy poco, honestamente. La mayoría de los victimarios de estos peruanos que hoy no están libres, ¿no? Están libres. Hay que decirlo no como un dato menor, porque claro, cuando uno escucha a algunos señores de la derecha peruana, ¿no? Gente interesada y de parte, dicen, bueno, los que murieron eran senderistas, ¿no? Bueno, no, las investigaciones han demostrado que Sendero Luminoso en su mejor momento no llegaba a 3.000 militantes. No llegaba a 3.000 militantes. El MRTA menos, ¿no? Entonces, y no mataron a todos los militantes, pues, ¿no? Muchos de estos militantes, tanto del Sendero como del MRTA, se fueron del país, ¿no? Otros pasaron a las famosas leyes de arrepentimiento, es decir, andan entre ustedes y nosotros, por ahí, hasta con otro nombre, ocultando lo que fueron, porque ese fue el trato que el Estado les dio. Pero si seguimos sumando, es decir, tenemos 97.000 personas entre muertos y desaparecidos que no tenían en lo absoluto que ver con ningún bando y que hoy están muertos. Esta gente necesita ser reivindicada por la historia. Yo creo que es importantísimo lo que se hace desde la universidad con ustedes, al invitarnos a nosotros que somos dirigentes de izquierda, socialista, revolucionaria, a hacer un análisis de lo que fue. Hay que decirlo una vez más, para mí por lo menos, lo de Sendero Luminoso es una degeneración del pensamiento, ¿no? No están ajustados a los clásicos del marxismo, es un análisis antojado y por lo tanto equivocado de la realidad que vivía el Perú en la época. Dinamitaron un proceso que costó muchísimo al país, ¿no? Salir de una dictadura como la de Morales Bermúdez y tener una de las constituciones más avanzadas de América Latina para su momento, no le era suficiente a Sendero, ¿no? Su interpretación del feudalismo en el Perú fue realmente antihistórico y antitécnico, que tampoco dejó otro resultado más que su insanía, ¿no? Ellos al no encontrar la realidad que ellos querían, su agresividad se potenció, ¿no? Sobre el MRTA, lamentablemente, uno termina dándose cuenta de que también no terminaron siendo leales a sus principios, ¿no? La cosa se fue mercenarizando con el transcurrir del tiempo y bueno, hasta su desaparición, ¿no? Lo que ustedes deben saber, tal vez lo último, fue la toma de la Embajada de Japón, que acabó pues con la aniquilación completa ya de los cuadros militares del movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? ¿Qué estamos viviendo ahora? Bueno, los rezagos de esta guerra interna nos han dejado todavía con un derecho penal del enemigo, ¿no? O sea, en el Perú resulta muy fácil desde los medios de comunicación, desde las élites políticas, desde las instituciones policiales, desde la justicia, senderizarlo todo, ¿no? Si una movilización nacional por cualquier tema, puede ser campesina, obrera, estudiantil, toma ribetes muy altos, está Sendero detrás, ¿no? O el MRTA detrás, pero básicamente Sendero, ¿no? Porque Sendero hizo mucho más daño, obviamente, que el MRTA. Recuerden, ¿no? Sendero es culpable más de la mitad de los muertos, el MRTA
con las justas de menos del 2% de las víctimas son a causa del accionar del MRTA. Lo demás es entre el Estado y también los comités de autodefensa y las rondas campesinas, que también cometieron una serie de abusos y crímenes durante la época de la guerra interna. Entonces, cuando se captura a dirigentes sociales porque están haciendo una lucha en favor de su pueblo, decir que son de Sendero Luminoso termina siendo lo más sencillo para que se les abra un proceso judicial, para que se les detenga de manera arbitraria y para que carguen un juicio durante años. Cosa que, y hay que decirlo, avergüenza, ustedes que son estudiantes de Derecho, por cierto, avergüenza a nivel mundial, ¿no? Cuando uno habla con amigos de Naciones Unidas, de este tema de refugiados, y uno le explica lo que pasa en el Perú, no lo pueden creer, ¿no? No lo pueden creer, no pueden creer que sea tan fácil criminalizar una protesta, criminalizar a las personas, ¿no? Tal vez el caso de Nancy Obregón es algo de los más conocidos, ¿no? Ha estado 3 años presa, sin acusación fiscal, 3 años, ¿no? Incomunicada en mayor parte del tiempo, porque ustedes saben, el que se va preso por terrorismo no se va a una celda común, el que preso por terrorismo se va a prisiones de alta seguridad y por lo tanto le toca unas condiciones carcelarias muy, muy duras, ¿no? Claro, luego los liberan y bueno, disculpe, pero ya te llevaste 3 años de tu vida en esto. Y claro, y mencionamos el caso de la señora Obregón porque tal vez es el más conocido, el más emblemático, ¿no? Pero hay, como ella, otras personas con mucho menor suerte, ¿no? Que han tenido que pasar años de carcelería sin haber sido culpables, ¿no? Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque en un país con tantas injusticias sociales como el Perú, pretender que toda lucha social tenga que ver con algo que ya terminó, ¿no? Con algo que ya pasó, pone en el blanco perfecto a la gente que está luchando. ¿Quiénes han cometido otro tipo de delitos durante la guerra interna? Bueno, el tema de las torturas, el tema de la desaparición forzada, son accionarios típicamente del Estado peruano, ¿no? De los agentes del Estado peruano, de la policía y la Fuerza Armada. Yo que he sido detenido más de una vez, yo he tenido que escuchar de mis propios capturadores cuentos sobre tortura dentro de las instalaciones de la Dirección contra Terrorismo espantosas, ¿no? Ellos te lo narran, yo no sé si para asustarte más o porque tienen un arranque de sinceridad o porque la conciencia no los deja tranquilo hasta contarlo, pero te cuentan cómo colgaban a la gente, cómo se le torturaba, cómo se violaban mujeres, ¿no? Cómo en otras zonas del país asesinaban a los niños primero delante de sus padres, o a tu pareja delante tuyo, ¿no? O violaban a tu pareja para que tú terminaras diciendo o acusando o reconociendo cualquier tipo de delito. En las zonas de Ayacucho, en el cuartel Cabitos, por ejemplo, o en la Casa Rosada, hay narraciones espantosas de lo que hizo la Fuerza Armada contra las mujeres, sobre todo, a las que a muchas de ellas se les ofrecía, si cabe el término, violarlas a cambio de la libertad, ¿no? Y al final las violaban y luego también las mataban. Papeles para mencionar, bueno, es cierto que hubo algunos sectores de la Iglesia católica que recibieron las denuncias por derechos humanos, otros no. El cardenal Cipriani es un personaje nefasto en todo esto. Él, cuando era arzobispo de Ayacucho, puso de letrero en la puerta de la iglesia: no se reciben denuncias por violación a los derechos humanos, ¿no? Bueno, y es una verdadera vergüenza, ¿no? Cuando él ahora quiere darle consejos, quiere darle mensajes al país sobre cómo debe ser el comportamiento ciudadano y democrático, pues él no lo cumplió, ¿no? La mayoría de las víctimas, casi la totalidad de las víctimas, no fueron miembros de ningún bando que estuvo en el accionar de la guerra. ¿Qué cosa hay que hacer para que esto no vuelva a suceder? Pues definitivamente el debate político, la investigación histórica, ¿no? Esto que estamos conversando ahora, que no se hace, ¿no? Lo hemos planteado en otras oportunidades, lo hemos dicho en un montón de lugares. Es obligación de las universidades. Si la universidad no contribuye al debate de lo que pasó, pues obviamente aún algunas teorías zafadas de la realidad van a aparecer por ahí. Más aún en un país como el nuestro, que está padeciendo
que 1.600.000 niños no vayan a la escuela, ¿no? Que 1.100.000 muchachos entre 18 y 21 años ni trabajen ni estudian, ¿no? Con jornadas laborales que superan las 12 o 14 horas, con el abandono del campo a su suerte, ¿no? ¿Cuánto de eso falta para que reviente otra ideología que nos pueda poner contra las cuerdas como país nuevamente y tengamos que sufrir todos los excesos que hemos vivido del 80 al 2000? Pues no estamos muy lejos, ¿no? Cuando se remata el país por pedacitos, cuando no se respeta a las comunidades campesinas, estamos alimentando al monstruo, ¿no? Y los medios de comunicación creo que también son otro factor importante. Es vergonzoso, por decirlo de alguna manera, ver que se puedan hacer debates tan pequeños, ¿no? De 5 o 10 minutos en la televisión y que argumenten que no hay tiempo cuando el 99% del tiempo en la televisión es para pasar basura, ¿no? Enlatados, novelas, series, programas de concurso, pero a nadie se le puede plantear que hay un debate que sincere lo que pasó en el país, ¿no? Sobre todo en honor a las víctimas, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, se plantea, uno de los debates que se ha dado es el derecho a la participación o no participación del Movadef, ¿no? El grupo de Sendero que ahora está agrupado como Movadef. Dicen que ellos no son democráticos. Bueno, seguro, si esa es la cuestión, si ese es el punto, yo también estoy de acuerdo, que no participen. Pero ¿por qué sí participa el fujimorismo, que hizo un golpe de Estado? ¿Por qué sí participa Acción Popular, que tuvo el gobierno con la mayor cantidad de muertos, asesinados de política de tierra arrasada con la gente, donde se mató y se tiraban a los ríos y se quemaban gente? O el gobierno del APRA, que también fue un gobierno plagado de paramilitarismo y asesinatos. Entonces, ese debate hay que seguirlo dando. Yo creo que la única forma de quitarle al Movadef esos aires de perseguidos políticos que ellos quieren sentir eternamente es dejarlos participar, ¿no? Yo no creo que nadie en el Perú que haya vivido los 80 y los 90 vaya a votar por Sendero Luminoso, ¿no? Yo creo que sería la mejor manera de derrotarlos políticamente. Bueno, estos son los que representan ustedes. Ellos parten de una idea equivocadísima, ¿no? Ellos dicen, en América Latina, muchos movimientos que fueron considerados subversivos ahora son gobierno. Efectivamente, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua ganó las elecciones, el Farabundo Martí de Liberación Nacional ganó en El Salvador. Los Tupamaros en Uruguay son parte de una coalición de izquierda que llevaron al Pepe Mujica, que estuvo 11 años preso por subversivo, al poder. Pero hay que decir una cosa, ni el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ni el Farabundo Martí de Liberación Nacional, ni los Tupamaros cometieron las barbaridades, los crímenes, el terrorismo y el genocidio que practicó Sendero Luminoso. Cuando uno va para cualquier país de América Latina y se habla de las guerrillas, la gente las recuerda con cariño, ¿no? Porque fue gente que se puso por delante al país y que fueron ellos los que soportaron la mayor carga de las injusticias y las atrocidades, ellos y sus familias. Sendero no, Sendero fue un perpetrador constante y además dogmático sobre el tema, ¿no? Guzmán creía que había que hacerlo así, que había que masacrar a la gente, que había que escarmentar, era la frase típica de Abimael Guzmán, ¿no? Entonces no es comparable, ¿no?, el ejemplo de Sendero Luminoso en el Perú con el ejemplo de las otras guerrillas que tuvieron una inspiración distinta, ¿no?, a la de Sendero Luminoso a lo largo y ancho de América Latina, ¿no? Creo que el tema da para mucho más, ¿no? Creo que el tema da para mucho más. Yo espero haber contribuido en algo para la clase de ustedes y sobre todo para que esto les signifique simplemente un vocativo, ¿no?, que les abra el apetito por investigar un poco más de lo que fue la guerra interna en el Perú. Muchas gracias.